Tutor, buenas noches, con Gustavo Cataño Martínez de Ingeniería Electrónica del curso de ondas electromagnéticas. Entonces, para esta tarea número 2 voy a presentar el ejercicio número 2 como lo se requiere la guía. Entonces, una onda electromagnética de 16 MHz con una potencia de 200 milivoltios por metro cuadrado es emitida por un generador que se transporta en el aire con una impedancia intrínseca de 377 ohmios y colisiona perpendicularmente con un muro con una impedancia intrínseca de 811 ohmios, y ese muro tiene un ancho de 10 centímetros o 0.2 metros. Entonces en este ejercicio buscamos calcular o encontrar cuál es la potencia que vamos a recibir. Se nos hacen diferentes preguntas. Calcular el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión visto desde el punto de generador. Entonces, para calcular estos valores, tenemos diferentes fórmulas. Tenemos que la impedancia intrínseca de entrada es igual a la impedancia intrínseca del muro, por la impedancia intrínseca del aire donde está el receptor. Igualmente por un factor beta, que es la constante de fase, y el valor X, que es el ancho del muro. Entonces encontramos una constante de fase de 0,1558 radianes por metro. Teniendo la constante de fase, entonces calculamos que es el único valor que nos faltaba para encontrar la impedancia intrínseca de entrada. Calculamos esta impedancia intrínseca de entrada, que nos da 377.0717 más 9,9053 ohmios. Teniendo este valor, entonces podemos calcular el coeficiente de reflexión 1. Entonces calculamos el coeficiente de reflexión, y a partir de ahí calculando el valor absoluto de este coeficiente de reflexión al cuadrado, y encontramos un coeficiente de reflexión y lo pasamos a porcentaje. Entonces, teniendo el porcentaje de reflexión, calculamos el porcentaje de transmisión en el punto 1, que nos da 91.9828, que quiere decir que tenemos una excelente transmitancia en el primer punto. Después de ahí calculamos el coeficiente de reflexión en el punto 2, utilizando nuevamente las fórmulas con las impedancias intrínsecas, que nos da menos 0,3653. De ahí elevamos al cuadrado entonces este valor absoluto y calculamos el coeficiente y el porcentaje de reflexión, que en el punto 2 nos da 13.34%. Con este valor de reflexión en porcentaje calculamos el porcentaje de transmisión o de transmitancia, que nos da 86.66%. Para calcular el porcentaje de transmisión total, entonces calculamos la transmisión, multiplicamos la transmisión 1 por el coeficiente de transmisión 2, y lo multiplicamos por 100 para tener un valor en porcentaje. Entonces, de la onda generada al final en el receptor de esta señal, si en la entrada teníamos un 100%, en la salida de la señal tenemos un 86.64%. Después, con las fórmulas de los porcentajes, calculamos lo que eso equivale en un valor de 200 milivatios por metro cuadrado. Entonces encontramos que a la entrada tenemos 200 milivatios por metro cuadrado, y que al receptor al final, después de haber pasado por el obstáculo, por el muro, tenemos una potencia de 173.28 milivatios por metro cuadrado, que sigue siendo un buen valor de transmisión. Muchas gracias, con Gustavo Cataño Martínez.